Salmos 23, verso 1, verso 6. Quiero decirle que por los acontecimientos que se están dando en el mundo, tenía una inquietud para querer predicar sobre los tiempos finales. Pero una cosa es lo que nosotros queremos hablar y otra cosa muy diferente es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y Dios, hermano, me entregaba este mensaje y lo vamos a predicar. Salmos 23, su versículo 1 al verso 6. Cuando usted lo tenga, confirma, hermano, con un fuerte amén. Amén. Vamos a dar lectura, la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Decimos amén y tomamos asiento, hermanos. En esta tarde, hermanos, quiero predicarles bajo el tema ovejas del buen pastor. Ovejas del buen pastor. Este es un salmo muy conocido, hermanos, por nosotros y muy conocido a nivel mundial. Y por las cosas que han estado ocurriendo recientemente, ¿verdad? Las situaciones que se están dando a nivel mundial, he visto a mucha gente recitar este salmos como una forma, hermanos, de protección para su vida, ya que a quien no le encanta este salmo es muy hermoso, muy lindo. Y al ver el caos que hay en el mundo, la preocupación que hay tanto en inmigración como los movimientos de guerra que hay ahorita, las tensiones que hay muchas personas, ya sean convertidos o inconversos, que usted los va a ver a menudo, hermanos, diciendo este salmo con mucha fe, con mucha certeza. Muchas personas usted las va a mirar y las va a oír diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y bueno, y dicen el salmos, porque es un salmo que trae, hermanos, paz y trae confianza a nuestras almas. Este salmo nos ayuda a depositar nuestra confianza total en el Señor y a declarar y a confesar que tenemos un pastor y ese pastor es nuestro Dios. David sentía paz, sentía protección, sentía alivio al decir con sus labios y con su boca: Jehová es mi pastor. Y él decía: y nada me faltará. Y usted ha leído el salmo en esta tarde y sucesivamente. Este salmo es un salmo, hermanos, que declara quién es el pastor. Es Dios. Y declara también, hermanos, ciertas bendiciones que ese pastor provee a sus ovejas. Ahora pregunto yo: ¿cuántos anhelamos ser ovejas de ese buen pastor? ¿Cuántos somos ovejas de ese buen pastor, hermanos? No del pastor Samuel Hernández, sino del buen pastor. Dios ha dejado algunos ministerios, entre los cuales está el pastorado, porque Dios, siendo el buen pastor, hermanos amados, ha tomado a bien el tomar a personas, a hombres, para dirigir a sus obras, a sus ovejas y apacentarlas. Pero dentro de la función de ovejas entramos todos, seamos pastores, evangelistas, maestros, profetas, seamos lo que seamos, todos delante de Dios desempeñamos el rol de ser ovejas delante de Dios. Yo soy una oveja de Dios. Usted también es una oveja del Señor. Comúnmente, hermanos, este salmo es muy mencionado por las personas y se encuentra muy a menudo en las casas, se encuentra muy a menudo en los autos, en los negocios,
muchas personas, hermanos, ya que este salmo lo han hecho propio de ellos. Y es que todos deseamos, hermanos, tener un pastor como nuestro Dios, que nos brinde tantas promesas a través de este salmo. Pero en medio de este salmo y en este mensaje surge una pregunta para todos nosotros, más bien dos. Número uno, ¿es realmente Dios nuestro pastor? La segunda pregunta es, ¿soy realmente yo una oveja de Dios? Hay dos preguntas que sacuden nuestro corazón. Porque al oír tanta gente diciendo, Jehová es mi pastor, Dios hablaba a mi vida y me decía, la primera parte del salmo dice, ahí como lo hemos leído, Jehová, dice la palabra de Dios, es mi pastor, declara el salmista. Jehová es mi pastor. Otras versiones dicen, el Señor es mi pastor. Pero Dios habla a nuestra vida, y Dios hablaba a mi vida y me decía, me llaman Señor, pero no hacen mi voluntad. Me llaman pastor, pero no hacen mi voluntad. Me llaman pastor, pero no me siguen. Me llaman pastor, pero no me obedecen. Me llaman pastor, pero yo no las conozco. Porque una cosa, a través de las preguntas que nos hacemos en esta tarde, ¿es Dios nuestro pastor realmente o somos nosotros ovejas de Él? Surge otra pregunta, ¿nos reconocerá Dios como sus ovejas? Porque el buen pastor conoce, dice la Biblia, sus ovejas. Él conoce quién es oveja y quién no lo es. Es triste, hermanos amados, para muchas personas que creen que Dios es su pastor, pero lamentablemente al ver sus acciones, sus actitudes, nos damos cuenta que realmente no son ovejas. Y tampoco Dios es su pastor. Esta tarde vamos a tratar de examinar si realmente usted y yo, hermanos, somos ovejas de Dios y si Dios es nuestro pastor. Vamos a ver conforme a la Biblia, hermanos amados, ¿verdad? Las características de una oveja. En el mundo animal, las ovejas tienen muchas características que las hacen ver como ovejas. Hay otro animalito que se parece mucho a la oveja, se parece bastante, pero no es oveja. ¿Cómo se llama? La cabrita. Hace poco anduve en una granja, hermanos, y esas cabritas son cosas serias. ¿Usted sabía que las cabras comen rama? No comen pastos, comen rama y comen de todas cosas. Y yo veía que a las cabritas, hermanos, les han hecho unas cosas, mire, para arriba, hacia un palo, les ha puesto unas ramas, unos postes, y usted las va a ver encaramadas en esos postes a las cabras, mientras que las ovejitas están ahí, mire, en el monte comiendo pasto verde. Se parecen mucho, pero no lo son, ¿verdad? Una es la oveja y otra es la cabra. En esta tarde vamos a ver algunas características de las ovejas de Dios. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Jesús es el buen pastor. ¿Cuántos lo creen? La Biblia nos enseña que Jesús es el buen pastor, no Samuel Hernández. El buen pastor, ese título solo lo tiene Jesús. La Biblia nos enseña hermanos, el libro de Ezequiel, el capítulo 34, verso 15. Oiga lo que dice Dios dando una promesa. Dice, yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dios da una promesa en el Antiguo Testamento que Él pastorearía, Él sería el pastor de las ovejas. Él sería quien les daría aprisco a sus ovejas. Y luego en Juan capítulo 10 verso 11 tenemos a Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Y dice él, el buen pastor la vida da por sus ovejas. ¿La dio Jesús? Él dio la vida por nosotros. Él dio la vida por sus ovejas. Él dio la vida porque nos amó. Él sí dio la vida por nosotros. Por eso Él es el buen pastor.
Alabado sea el nombre de Dios. Ahora usted va a buscar algún pastor que dé la vida por usted. Me lo pregunta a mí, hermano Samuel, mire, me quieren matar, pero esta persona que me quiere matar me dice que puedo poner a otra persona en lugar de mí. ¿Será que usted puede ponerse? Y yo me involucro en esto, hermano, a pesar, ¿verdad?, de que es una pregunta bastante fuerte. ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos a esa clase de preguntas nos damos cuenta que tambaleamos. Y aunque hoy pudiéramos decir, sí, hermano, yo doy la vida por usted, realmente solo en el momento nos damos cuenta si realmente yo estaría dispuesto a dar la vida por usted. Sin embargo, Jesús lo dijo y Jesús lo hizo también. Él dijo, el buen pastor la vida da por sus ovejas. Tenemos a un buen pastor que dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos amados, en la tierra Dios llama a pastores a pastorear sus ovejas. Sin embargo, el pastor soberano, el pastor de los pastores, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es el buen pastor, para que nuestra mirada esté siempre en Él y no en los hombres. Los pastores pueden fallar, los evangelistas pueden errar, los profetas pueden errar, pero Dios nunca falla. Él nunca erra, Él nunca mienta, Él cumple lo que promete. Alabado sea el nombre de Dios. Él es el buen pastor. Y Él dice, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Pero ¿quiénes son sus ovejas? Ahí es donde la pregunta, hermano, exhorta a nuestra alma. ¿Quiénes son sus ovejas? Primeramente, las ovejas de Dios. La Biblia habla algunas características que yo quiero que usted y yo nos examinemos en esta tarde. No solo usted, sino yo también. En primer lugar, las ovejas de Dios oyen la voz del pastor. Amén. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Las ovejas no oyen otra voz que no sea la de su pastor. Ahí usted va a ver en YouTube que hicieron un experimento donde en una granja está el montón de ovejas comiendo pasto y está el pastor ahí, y quieren hacer un experimento si realmente las ovejas conocen la voz de su pastor. Y el pastor llama a cada persona que llame a las ovejas, y va uno por uno llamando a las ovejas como el pastor le había dicho que las llamara. Hermano, las ovejas ni miraban hacia atrás, ni se mosqueaban, estaban comiendo juntitas. Pasaron todos, hermanos, hicieron un montón de cosas y no pudieron llamar la atención tan siquiera de aquellas ovejas. Entonces viene la parte, usted lo puede buscar en YouTube, viene la parte en la cual el pastor de esas ovejas las llama. Y nomás el pastor comienza a llamarlas, el pastor comienza a hacer un grito, como un silbido. Las comienza a llamar, hermano, y todas las ovejas comienzan a voltear a ver hacia atrás. Y comienzan todas, mire, a correr hacia la voz de su pastor. Jesús compara a sus ovejas, nos compara a nosotros como esas ovejas que oyen y que reconocen la voz de su pastor. No solamente la oyen, sino que la han aprendido a reconocer cuando es Dios que habla a su vida. Le pregunto yo, ¿ha aprendido usted a reconocer la voz de Dios? Hemos aprendido nosotros a reconocer cuándo es Dios que nos está hablando, cuándo es nuestro corazón que nos habla, cuándo es nuestra mente que nos habla, cuándo es nuestra emoción que nos habla, o cuándo es la voz de Dios que habla a nuestra vida. Las ovejas de Dios, dice la Biblia, que oyen y reconocen la voz de su pastor. En la Biblia encontramos, y dice Juan capítulo 10, mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27
al versículo 28. Juan lo afirma, el Señor Jesucristo hablando en ese versículo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta tarde. El libro de Juan, capítulo 10, verso 27 al verso 28. Dice la palabra del Señor. Oiga y ponga atención, si lo tiene puede leerlo conmigo. Juan 10, su versículo 27 al 28. Dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, dice la Biblia, las arrebata de mi mano. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo, dice el Señor, las conozco. Una característica de ser oveja de Dios es que la oveja oye y ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Las ovejas, hermanos, en el mundo animal conocen la voz de su pastor y disciernen la voz de su pastor. Las ovejas de Dios, decíamos, conocen, hermanos, y saben discernir la voz de Dios. La voz del buen pastor, la voz del pastor que las llama día con día. Entonces, si Jehová es nuestro pastor, usted y yo somos ovejas de Él, y usted y yo hemos aprendido a oír y a discernir la voz de Dios. Amén. Hermano Samuel, yo ya sé oír y discernir la voz de Dios. Entonces nos lleva a la siguiente característica de la oveja, y es que la palabra del Señor nos enseña que la oveja sigue a su pastor. Número uno, la oveja oye la voz de su pastor. Número dos, la oveja sigue a su pastor. En el mismo versículo que leímos nos basamos, en el cual el Señor Jesucristo dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dijo Él? Y me siguen. Es imposible que una oveja que oye que su pastor le está llamando se quede en el mismo lugar. Es imposible. Una oveja, cuando oye la voz de su pastor que la llama, esa oveja camina hacia donde está su pastor. Y esto nos habla y nos enseña, hermanos amados, acerca de la obediencia. Es decir, que las ovejas de Dios oyen su voz y le obedecen. Cuando usted y yo nos reunimos en este lugar para venir a adorar a Dios y venir a oír la voz de Dios, porque la voz de Dios no es la mía, es su palabra. Cuando usted viene a oír la voz del buen pastor a este lugar, el Señor no necesariamente solamente quiere que usted oiga su voz, sino que también usted obedezca a la voz de Él. Las ovejas, dice la Biblia, oyen la voz de su pastor y me siguen, dijo el Señor Jesucristo. Es interesante porque usted, cuando ve, hermanos amados, las ovejas en el mundo animal, cuando el pastor las llama, las más adultas, las más maduras, son las que reconocen realmente la voz del pastor. Y son las que se mueven hacia la voz del pastor. ¿Qué pasa con las más pequeñas? Las más pequeñas siguen a su papá y a su mamá. A su nombre sea la gloria. Esto nos habla de los cristianos maduros y de los que van empezando. Por eso es que todos necesitamos ser ejemplos en la grey de Dios. Necesitamos ser guías en la grey de Dios. La Biblia dice que Dios, hermanos amados, habla a sus ovejas y sus ovejas lo oyen. Y dijo el Señor Jesucristo: y ellas me siguen. Las ovejas no rehúsan en ningún momento obedecer a la voz de su pastor. Le invito a que un día de estos aparte un lugar
y vaya a una granja donde hay ovejas, usted se va a dar cuenta cuán obedientes son las ovejas, hermano. Usted se va a dar cuenta cuán obedientes son las ovejas. Las ovejas no rehúsan a obedecer. No rehúsan a obedecer porque ellas confían totalmente en su pastor. Está la obediencia y la confianza de las ovejas a su pastor, que el pastor las puede llamar para llevarlas a ser trasquiladas, o sea, para quitarle la lana. Y ellas obedientemente van donde su pastor, se dejan cargar por él y se dejan cortar la lana de todo su cuerpo. Por si fuera poco, la obediencia de las ovejas es tan grande que aún sabiendo quizás que serán sacrificadas, que serán muertas, ellas obedecen hasta la muerte. Por eso Jesús es comparado con un cordero. La Biblia dice que él fue inmolado en el matadero y como cordero fue llevado e inmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores, dice la palabra de Dios. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. La oveja, hermanos, por eso es que Dios en el Antiguo Testamento no asignó a otro animal más que a la oveja, al cordero, para ser sacrificado, porque es símbolo de un animal de pureza, de obediencia, de sumisión, de confianza a su pastor. Entonces vemos en el mundo animal cómo las ovejas, hermanos, oyen la voz de su pastor, le siguen. Ahora la pregunta es, ¿obedecemos nosotros la voz de Dios, hermanos? Muchas veces nosotros pensamos que con hacer lo que aquí se predica le estamos haciendo, en verdad, caso al pastor o al líder o al predicador. No, hermano. Usted vaya a la Biblia, infórmese si eso lo dijo Dios o no. Y si lo dijo Dios, hágalo. Eso nos convierte a nosotros en ovejas de Dios y podemos decir confiadamente, como dijo David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Las ovejas siguen, obedecen y confían totalmente en su pastor. Ellas no saben lo que su pastor va a hacer con ellas. Ellas no saben si su pastor las va a llevar a ser alimentadas. Ellas no saben si su pastor las va a llevar para ser ungidas con aceite. Ellas no saben si su pastor las va a llevar para ser trasquiladas, para quitarle la lana. Ellas no saben si su pastor las va a llevar para sacrificarlas. Ellas no saben, pero ellas están dispuestas a obedecer aún hasta la muerte. Qué tremendo es que Dios compare a sus hijos con las ovejas. Nosotros nos ponemos un momento a meditar. Yo me he puesto a pensar, ¿soy oveja de Dios? ¿He aprendido a oír su voz? ¿He aprendido a obedecer a su voz? ¿He aprendido a confiar totalmente en Él? Que tal vez yo no sé lo que vaya a pasar mañana, pero Él sí sabe y conoce todas las cosas. Y yo sé que de alguna manera u otra yo soy su oveja y Él tendrá el cuidado que yo necesito, porque Él es mi pastor. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y David decía: aunque ande yo en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque yo confío, decía David, yo confío en mi buen pastor. Oh, gloria sea el nombre de Dios. En esta tarde las ovejas están confiadas totalmente en el buen pastor, que es Jesús. Debemos de estar confiados si somos ovejas. Si Dios es nuestro pastor, debemos de estar confiados. Aunque haya caos en el mundo, aunque haya tensión en el mundo, las ovejas están confiadas en el buen pastor. Confían en Él porque saben que son de Él y para Él. Tercero, las ovejas se dejan pastorear. Tercera característica de las ovejas de Dios:
Y hablamos de ovejas porque Dios nos comparó a nosotros con ovejas. David dijo: reconocer que Jehová es Dios. Y nosotros, ovejas de su prado. Él es el pastor, nosotros somos ovejas de su prado. Pero las ovejas, la característica de ellas es que se dejan pastorear. Ahora yo le invito a usted, intente pastorear una grulla de perros. Intente usted pastorear un montón de cabras. Intente usted pastorear. ¿Qué otro animal no se puede pastorear, hermano? ¿Ah? Los cerdos no se pueden pastorear tampoco. ¿Qué otro animal no se puede pastorear? ¿Ah? Los gatos. Intente pastorear gato, hermano. Intentemos pastorear gallinas. No, por eso Dios nos comparó con ovejas. Porque las ovejas se dejan, diga conmigo, las ovejas se dejan pastorear. Y este es el gran problema que tenemos en nuestro tiempo. El que me conoce a mí y sabe dónde yo estuve, cumplí mi función como oveja antes de ser pastor. Me dejé pastorear. No importa que usted sepa más que el pastor. No importa que usted sepa cantar mejor que él. No lo digo en base a mí, lo digo en cualquier ámbito de la iglesia a nivel mundial. A mí llegaba gente y me decía: wow, hermano, qué mensaje, porque yo era evangelista. Usted predica mejor que su pastor. Que Dios reprenda al diablo. Para mí, el pastor que me pastoreaba era el mejor predicador del mundo, el mejor maestro. Digo esto porque hay mucha gente que pretende ser oveja o pretende que Dios sea su pastor, pero no se dejan pastorear. Gracias a Dios que aquí no ocurre eso y todos estamos dispuestos a ser pastoreados. Yo los he probado fácilmente. Voy a poner de ejemplo algunos hermanos. A mi hijo voy a poner de ejemplo. Me ha dicho algunas veces: quiero ir a esto. No. Ok. No ha ido. Ha respetado la voz, no de su padre, sino como pastor. Porque la labor del pastor es cuidar. Es cuidar al rebaño y a las ovejas, es apacentarlas. El problema es que hay mucha gente que no se quiere dejar pastorear y llega y dice: a mí nadie me manda. Ah, pues usted no es oveja. O está en un redil equivocado. Porque yo me pongo, hermanos, a mí en mi lugar. Yo sé lo que es ser pastoreado. Yo sé lo que es someterme a las autoridades. Yo sé lo que es someterme en obediencia a todas las cosas que hay dentro de la iglesia. Esté yo de acuerdo o no esté de acuerdo, uno tiene que respetar y ser prudente, porque uno es oveja. El día que usted quiera ser pastor, levántese como pastor y usted entenderá lo que yo le estoy diciendo ahora. El problema es que muchas veces, hermanos amados, y esto yo lo escribí hace muchos años atrás, muchas veces, hermanos, nos consentimos tan aptos para
pastorear, pero tomamos el ser ovejas como algo muy insignificante, humillante. Pero para que Dios sea nuestro pastor, Dios nos manda a ser mansos y humildes, a ser como una oveja, a ser ovejas que se dejan pastorear por Él. ¿Cómo Dios nos va a pastorear a nosotros? Bueno, a través de su palabra y a través de lo que Él ha dejado, que apacienten sus ovejas, que pastoreen sus ovejas. Es así como Dios trabaja. Por eso yo escuchaba hace muchos años atrás a un evangelista, ya lo vamos a tener por acá, que decía: no creo en evangelistas que no tienen pastor. No creo en cristianos que no tienen pastor. Porque bueno, hoy en día, hermanos, mucha gente cree que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo, que no necesitan pastor y que bueno, ellos su labor la tienen con Jesús. Pero no, hay un orden. Las ovejas, dice la palabra del Señor, que se dejan pastorear por el pastor. Están dispuestas a ser pastoreadas, están dispuestas a ser enseñadas, están dispuestas a ser corregidas, están dispuestas a ser disciplinadas. Su vara y su cayado, dijo David, me infundirán aliento a mi vida. La vara, el cayado habla de corrección, la vara habla de disciplina. Cuando usted y yo consideramos que Dios es nuestro pastor y que Él nos pastorea, aprendemos y comenzamos a entender que debemos dejarnos pastorear. Dios bendiga a los hermanos que cuando no vienen a la iglesia mandan un mensaje y dicen: pastor, no voy a poder estar ahora en la iglesia. No sé los motivos, no sé las causas, pero avisaron y comunicaron que no iban a poder estar. No me llame, mejor mándeme mensajes, porque estar llamando, son muchos los que faltan a la iglesia, hermano. Mejor un mensajito: no voy a estar. Bueno, está bien, vamos a orar por usted. Pero eso es una señal de ¿qué? De oveja. El que le importa poco dice: ¿para qué le voy a informar yo a ese hombre? Mira, hermano, aquí hay gente, hermano, que como los meteoritos, ahí al año aparecen. Yo ya no sé si son miembros o no. No sé en qué condición estamos, si soy pastor o de ellos o no, no sé. Porque yo mando informaciones ahí, hermanos, hay culto de oración, hermanos, hay culto de célula, no aparecen, hermanos, hay ayuno, no aparecen, hermanos, hay vigilia, no aparecen. Entonces yo ya no sé en qué condición estamos. Las ovejas se dejan pastorear. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Las ovejas obedecen a la voz de su pastor. Usted dirá: pero es que yo obedezco a Dios, no a usted. Está mal entonces, porque es que estamos diciendo que Dios pastorea a través de sus siervos, que enseñan la palabra, que predican la palabra de Él, que hablan y enseñan. Yo se lo digo a ustedes con mucho amor y mucho respeto, porque yo considero que cada uno de los que están acá son ovejas de este redil y Dios me ha puesto a mí para pastorearlo. Vamos a ejercer nuestra labor como pastor y usted como oveja para honrar a nuestro Dios y todos juntos poder decir: Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Entonces, las ovejas se dejan pastorear. Lleve eso siempre en su corazón. Las ovejas se dejan pastorear. Cuarto, las ovejas son productivas, no son estériles. Las ovejas son productivas, no son estériles. Dios lo ha llamado a usted y Dios le ha dado la facultad a usted de fructificar. Como oveja usted no puede ser estéril. Como oveja usted tiene que fructificar, usted tiene que producir. Como las ovejas producen más ovejas. Amén, hermanos.
Usted y yo como ovejas tenemos que producir más ovejas, ganar más almas, ganar almas para Cristo, hermanos. ¿Qué pasa cuando una oveja es estéril? No produce. Lamentablemente solamente está para ser trasquilada y ser sacrificada. Pero qué bueno es cuando una oveja produce más ovejas. Y Dios nos ha llamado a nosotros para ser productivos, para producir más ovejas. Y las ovejas, hermanos amados, producen lana desde que nacen. Oiga eso, las ovejas no producen lana hasta que ya crecen. Las ovejas producen lana desde que nacen. Desde que nacen comienzan a producir lana. Esa es la gran diferencia entre las cabras, porque las cabras producen pelo. Ahí es donde se distingue, ¿verdad? ¿Quién es oveja y quién no es? Las ovejas producen lana desde que nacen. Mire, ahí le va saliendo la lanita. Y ya el pastor comienza de pequeña, mire, a trasquilarla, porque es necesario que el pastor la trasquile, le quite esa lana, porque la lana, si no se la quitan, la misma lana la puede matar. Las ovejas producen, hermanos, lana desde que nacen. Las ovejas producen lana todo el tiempo. Le quitan la lana y siguen produciendo más lana. Lana y lana y lana. Y usted va a ver cómo la lana es cara, hermanos. Pero eso es lo que las ovejas producen. Le producen a su pastor lana para que su pastor pueda ir a vender esa lana y así sobrevivir y así mantenerlas y cuidarlas a ellas también. Entonces, dentro del redil de Dios, esto es un mutuo trabajo. Las ovejas producimos, las ovejas, hermanos, crecemos, las ovejas nos multiplicamos y las ovejas también, hermanos amados, producimos lo necesario para el redil y para la casa. Las ovejas de Dios son productivas. Decíamos primeramente, las ovejas de Dios oyen su voz. Las ovejas de Dios lo siguen. Las ovejas de Dios se dejan pastorear. Las ovejas de Dios son productivas, producen. Estamos hablando en un aspecto, ¿verdad? Un ejemplo. No le estoy diciendo que vaya a ver cómo le hace para sacar lana. No, hermano. Pero en alguna manera Dios nos ha llamado a producir a nosotros. No nos ha llamado a estar de brazos cruzados, hermano. No, Dios le ha dado el Espíritu Santo en su vida, el cual produce en ustedes frutos. Fruto. Para que usted pueda, hermanos amados, producir en el redil de Dios. Son productivas. Es un llamado a las ovejas de Dios a producir. A producir, hermanos amados, porque así son las ovejas. Quinto, las ovejas de Dios no comen cualquier cosa. Las ovejas de Dios no comen cualquier cosa. Las ovejas de Dios comen pasto verde y aprisco. Intente a una oveja darle algo que no sea pasto. Las ovejas comen, hermanos amados, pasto verde. Las ovejas comen todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con el trigo, con granos de esa clase. Pero las ovejas, hermanos amados, son muy inteligentes y saben lo que a ellas les gusta y comen lo que a ellas les gusta. Por eso David decía, en lugar de delicados pastos, delicados. Porque la oveja necesita alimentarse bien. La oveja no necesita alimentarse de aire, de puras emociones, hermano. De puras promesas, que mira, que Dios te trae el millón, que Dios te trae el carro de tus sueños, que Dios te trae tu casa, que Dios te trae tu marido, que Dios te trae y que aquí, que allá. No. Delicados pastos son asimilar, deleitarse, comer su palabra. Para no estar hinchados de puro aire, sino de alimento puro de la palabra de Dios.
Eso comen las ovejas, pasto verde, no comen cualquier cosa. Esa es la gran diferencia entre las cabras. Usted va a ver las cabras comiendo, vieron una bolsa, la muerden. Si se la pueden comer, se la comen, si no, pues la tiran, pero la muerden, hermano. Las ovejas no. Las ovejas son delicadas. Ellas ven lo que se van a comer y comen pasto verde y pasto delicado. Como decíamos, otros animales pueden comer cualquier otra cosa, pero las ovejas comen pasto verde, no comen cualquier cosa. Son 5 características de las ovejas. 5 características de las ovejas. Pudiéramos hablar más, pero vamos a ir ya en la segunda parte, los beneficios de ser ovejas de Dios. Decíamos que Dios es nuestro buen pastor, amén. Decíamos que nosotros somos ovejas y cumplimos con estas características. Si estamos cumpliendo 2 características, preocupémonos por las demás características. Acuérdese, número 1, oír la voz de Dios. Número 2, seguir a Dios. Número 3, decíamos, hermanos, dejarnos pastorear. Número 4, debemos de ser productivos. Número 5, no debemos de comer cualquier cosa. Por eso hay un lugar donde usted puede llegar a recibir palabra de Dios en las células familiares, los días miércoles en oración, los días domingo en este lugar. No oiga cualquier cosa que sale en internet, que sale en Facebook, que sale en YouTube. No oiga cualquier locura que lo va a confundir. Usted tiene un redil, usted tiene un lugar donde venir a oír palabra de Dios para su vida, que la alimente, que la restaure, que lo fortalezca, que la llene y la ayuda a crecer. De repente, hermanos, hay hermanos que comienzan a compartir mensajes de los adventistas humildemente, y a veces me han dado ganas. Ay, Dios mío, está bien lo que dicen. Hay partes que son muy buenas de lo que ellos dicen, son muy edificantes, pero el peligro está en que van hacia otra rama. De repente ponen mensajes, hermanos, de adventista. De repente ponen mensajes de un carismático. Yo no sé si usted, pero uno en el caminar de Dios tiene que aprender a oír. Desde que usted oye lo que están predicando, algo, usted va a detectar de dónde viene ese mensaje. Si viene de los testigos de Jehová, de los adventistas, uno sabe, uno conoce. Entonces no puede uno andar compartiendo cualquier locura. No puede uno andar oyendo cualquier cosa. Uno tiene que ir a escuchar donde Dios lo tiene a uno. Considere cada mensaje, ahí están grabados. Óigalo, medítelo, estudien la Biblia y se dará cuenta si esto es bíblico o no es bíblico. Estoy confiado totalmente en el Señor, que estoy dando pasto verde a este pueblo, a esta iglesia. Estoy totalmente confiado en el Señor, porque mis palabras no vienen de mí, sino de la voz de Dios, de la palabra de Dios que está aquí. Dios promete beneficios a sus ovejas. Número 1, nada nos faltará. Pero ¿por qué a mí me falta trabajo, hermano? ¿Por qué a mí me falta dinero, hermano? ¿Por qué a mí me falta esto y lo otro? La Biblia dice, nada nos faltará. Habla de que usted puede estar muy mal económicamente, pero el bocado de su boca no le va a faltar. El vestido no le faltará, porque todo lo necesario Dios lo proveerá para usted. Puede ser que esté pasando la peor crisis de su vida, pero si usted es oveja de Dios, nada le faltará. No le faltará ningún bien, dice la palabra de Dios. Porque nada falta a aquellos que aman y temen a Dios. Los leoncillos ¿qué? Tienen hambre. ¿Y qué más dice? ¿Ah? Ya se nos pasó, hermano. Pero los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todo lo necesario Dios lo va a proveer. ¿Cuántos tenemos deudas acá? Levantamos las manos todos. Todos, hermano. Pero no nos falta la comida, fíjate.
Más que yo tengo cipotes, hermanos, que son cosas serias para comer. Al salir de aquí los domingos nos toca un tramo largo. Y para llegar allá a comer hasta allá, a veces tienen que aguantar mucha hambre. Entonces lo que hacemos es que vemos con mi esposa, si pasamos por ahí, Dios bendiga a los hermanos que me han invitado bastantes veces a mí, hermano. Y esos cipotes comen como que es el último día, hermano. Sí. De repente, hermanos, llega un momento que uno no tiene nada en el banco. De repente llega una hermanita, hermano, Dios me puso esto. Y yo, no, hermana, no, sí, no tiene más, le digo. Yo digo, cuán bueno es el Señor. Cuán bueno es el Señor. Yo creo que a nadie aquí le ha faltado el que comer, el que vestir, un techo donde vivir. A nadie nos ha faltado. Sí, hemos llorado, hemos pedido a Dios, Señor, ayúdame porque no sé cómo voy a salir adelante de esta calamidad. Pero sus ovejas Dios las cuida. El beneficio es que nada nos faltará, dice la Biblia. Número 2, nos da reposo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de dedicados pastos me pastoreará. Él nos da reposo, nos conforta, es decir, nos fortalece, hermanos. El buen pastor nos fortalece a nosotros, David lo dijo. Él nos fortalece, nos conforta, nos guía. Él nos muestra el camino que debemos de seguir si somos sus ovejas. Ve cuán importante sí es ser oveja de Dios. Ve cómo nosotros caemos en el 20 de que Dios no es pastor de todos, ni todas son ovejas de Dios. Pero aquellas que son ovejas de Dios, Dios, hermano, les provee, Dios les da reposo, Dios las conforta, las fortalece, Dios las guía y Dios las protege. Nos enseña la palabra de Dios. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dijo David, porque tú estarás conmigo. Esto habla de protección. El Señor protege a sus ovejas. El Señor nos guardará. El Señor nos protegerá si estamos en su prado, si estamos en su redil y si somos sus ovejas. Él nos guardará del lobo. Él nos guardará del oso. Él nos guardará del ladrón. El ladrón que mina y hurta, el ladrón que roba las ovejas, Él nos guardará, Él nos protegerá si somos sus ovejas. Él, dice la Biblia, nos dará aliento. Él dará aliento a sus ovejas. Cuando hay una oveja que esté a punto de desfallecer, de morir espiritualmente, ese buen pastor descenderá y da aliento a esa oveja, soplará vida sobre esa oveja para que esa oveja se levante, se restaure y siga hacia adelante. David dijo y enseñó que Él nos dará aliento. Él nos dará aliento según la palabra del Señor. Él nos dará unción. ¿Qué dijo David? Unges mi cabeza con aceite. Y dijo él, mi copa está rebosando. ¿Qué hacían los pastores de Israel en ese tiempo? Y hasta el día de ahora. Antes de llevar a las ovejas al campo, los pastores, hermanos, ungían las ovejas, mire, con aceite. Las rociaban de aceite. Ahí iban todas aceitosas el montón de ovejas. No sabían por qué, pero el pastor sí sabía. Ese aceite las protegía de los mosquitos. Ese aceite confundía al animal que quería comérselas, al león, al oso, al lobo. El olor del aceite confundía a esos animales peligrosos porque no huelían oveja, huelían aceite.
Dios a sus ovejas las unge con el aceite del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios rebosa en nuestro corazón, rebosa en nuestra alma, hermanos, y estamos llenos de esa unción fresca. Por eso David dijo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Las ovejas se dejaban ungir. Usted y yo debemos de dejar que Dios nos unja cada día con fresca unción de lo alto. Que Dios derrame unción fresca cada día, aceite fresco cada día, que nos unja desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. De tal manera que el diablo no pueda hueler carne en nosotros, sino unción del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor nos promete también que ese buen pastor nos dará bien y misericordia. David dijo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días. El bien y la misericordia. Las ovejas de Dios son perseguidas por el bien. Son perseguidas por la misericordia de Dios. ¿De cuántos accidentes nos ha librado a Dios? ¿De cuántas enfermedades Dios nos ha sanado? ¿De cuántas Dios nos ha librado, hermanos amados? La misericordia de Dios se derrama día tras día. ¿Cuántos bienes han venido a su vida en estos meses? Que usted pudiera decir: Dios me ha hecho un bien en medio de este caos que yo no sabía que iba a venir. Mira, hermano, cómo Dios ha aprobado el permiso a muchos hermanos de nuestra iglesia, porque Dios sabía lo que se avecinaba y dijo: Dios, no, el bien y mi misericordia van a seguir a estas personas y les vamos a aprobar el permiso, la residencia y tantas cosas. David dijo: el bien y la misericordia de Dios me seguirán, y en su casa, dijo él, moraré y habitaré yo por largos días, dijo David. El Señor también, como pastor, promete en Juan 10:28 y dice: yo les doy vida eterna. Oiga qué privilegio tenemos al ser ovejas de Dios. Él nos da vida eterna. Siéntase privilegiado, hermano, si es una oveja de Dios, que usted tiene vida eterna. Y dice: y no perecerán jamás, ni nadie, dijo el Señor Jesús, las arrebatará de mi mano. El diablo no puede arrebatarte de la mano de Dios. Si eres oveja de Dios, estás en la mano de Dios, y nadie puede arrebatarte de la mano de Dios. Es promesa del buen pastor: nadie las arrebata de mi mano, dijo el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dijo Jesús. Yo y el Padre, dijo él, uno somos. El Padre me las dio, dice Jesús. Razón tenía cuando dijo: nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús, y nadie puede venir a Jesús si el Padre que está en los cielos no le atrajere. Mi Padre me las dio, dijo Jesús, y yo y el Padre uno somos. Mis hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos ovejas. Dios quiere ser nuestro pastor. Aprendamos día con día a ser ovejas de Dios, para que Dios sea nuestro pastor y realmente ese salmo se aplique a nosotros, se aplique a nuestra vida en tiempos de aflicción como los de este tiempo, en tiempos de temor y tanta angustia. Que Dios sea nuestro pastor y que este salmo, hermano, se pueda aplicar a cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta tarde y vamos a dar gracias a Dios. Luego de esta oración vamos a hacer algo más en esta tarde, algo muy